marcador 52-42, favoreciendo a Rusia, 18-9 por jugar. Ahí está Letali entrando, buscando jugada en el pivot. ¡Oh, se la pasa Teo! ¡Tierra Tokio! ¡Me puso a gozar! Teo! 2 puntos para Puerto Rico. Yo empezaría por decir, y refiriéndome a él, el legendario Teo Cruz. Es el jugador, el atleta puertorriqueño que ha participado en más olimpiadas representando a Puerto Rico. Y en todas lo hizo bien. Teo Cruz, por su ánimo combatiente, un humor exquisito. Era una persona que entusiasmaba, motivaba a sus compañeros de juego, a sus compañeros de delegación. Esto es una figura legendaria, una figura que sirve de inspiración para nuestros muchachos jóvenes y para nuestra liga. O sea, Teo marcó una época, revolucionó el básquetbol y hoy estamos pues cosechando fruto de todo lo que Teo hizo en aquel entonces. Teófilo Teo Cruz nació el 8 de enero de 1942 en Santurce, Puerto Rico. Hijo de don Germán Cruz Ramos y doña Juana Downs, es el tercero de 6 hijos. Sus hermanos mayores también fueron deportistas. Su hermana mayor practicó el pista y campo y su hermano fue boxeador y baloncelista, siendo este la inspiración de Teo. En sus años de infancia vivió en la Parada 21 en Santurce, justo en la parte posterior de la Escuela Superior Central. Es en el patio de esta escuela donde Teo comienza a practicar baloncesto. Yo empecé a jugar baloncesto en Puerto Rico en 1957 con el equipo Cangrejero de Santurce. Para aquel año yo solamente creo que pesaba como 195 libras y era bien gordo, así como una jabalina, ¿verdad? Pero que el deseo que tenía era bien grande. Un compañero mío que nosotros de cariño le decimos Cocolizo, y él insistió, hacía meses que estaba insistiendo de que yo fuera a practicar con él a Santurce, porque él era uno de los que estaba tratando de hacer el equipo. Entonces, pues, como él me conocía, yo medía casi 6'4" ya, pues él estaba interesado de que yo participara en la práctica también, lo cual yo no quería hacerlo porque no tenía ningún interés. Pero un día me cogió fuera de sorpresa, ¿verdad? Entonces me invitó a la práctica que era esa noche en la Escuela Superior Central. Yo fui con él, practicamos, yo di el grado y él no. La dedicación de Teo a través de sus primeros 3 años en la Liga Superior, en conjunto con la ayuda de su entrenador Manolín Madera, quien le guió en sus inicios, lo llevaron a conquistar su primer título como mejor anotador en 1960, logrando 469 puntos. Ese mismo año pasa a ser integrante de la Selección Nacional de Puerto Rico a los Juegos Olímpicos de Roma. Bien, para mí eso fue uno de los grandes logros que yo había tenido en el sentido por mi dedicación al deporte y eso, y seguir progresando, pues hice ese equipo, lo cual me sentí demasiado de bien. Realmente para mí eso fue una expansión a lo que yo ya tenía en mente en el sentido de seguir superándome, seguir mejorando en el baloncesto y como persona también. Y realmente me sentí bien con mis compañeros de juego, que era Pachín Vicente, Johnny Baez, etcétera, etcétera. Teo Cruz es uno de los jugadores responsables del equipo nacional. Primero compartíamos unas cosas que era notable entre todos los dirigentes. Éramos los primeros en llegar a la cancha. O sea, no nos faltaba nunca una práctica. Éramos los primeros que estábamos, el coach decía y nosotros actuábamos en la cancha. Teo fue el jugador defensivo en ese equipo. Era el jugador que corría en las líneas
era un jugador que siempre, como te dije, mantenía un juego y una calidad constante como competidor, un gran competidor, un atleta que dio mucho por Puerto Rico. Entrando Raymond Dalmau, entrando Teo a juego, Rubén Rodríguez también entra a juego. El equipo de Puerto Rico obviamente buscando estatura, defensa frente a las murallas de Rusia. Ahí está Tito Ortiz con Blondes, son los dos. Durante mucho tiempo, Teo fue el eje principal de su equipo, distinguiéndose por su estatura y extraordinario poder ofensivo. Así marcó una nueva etapa en el baloncesto superior de Puerto Rico. Él provocó que todos los apoderados tuviéramos que buscar jugadores que pudieran enfrentarse a él. De hecho, yo experiencia propia te digo que yo tuve que buscar a Rubén Rodríguez, un muchacho de 14 años, que tuve que desarrollarlo porque no teníamos un jugador alto que fuera capaz de enfrentarse a él. Así todo el mundo lo hizo. Pero a principio de la década, según me comentaban que Teo, ¿verdad? Pues trabajaba muy cómodo, pero su step away, pues aunque fue quizás al principio cómodo, pero después con gente de su misma estatura más alto, siempre step away trabajaba. Tú tienes que trabajar bien duro con el Teo, con su step away. Yo en los 15 años, pues me repartió como 5 tapones. Cada vez que alguno tiraba para el canasto, me repartió un tapón. Teo Cruz, en aquel entonces, pues era el eje principal de nuestro baloncesto. Lo vi jugar cuando estaba en Santurce, era un estilo único, o sea, que nadie podía tocar su tiro. Para hombre grande, eso es, ese tiro es necesario, y tenía un brinco, reboteaba con los grandes, con los rusos, que medían 7'6", y Teo siempre estaba ahí reboteando. En su época, estuvo fuera de época. Era un baloncelista de una gran estatura, gran movilidad, una gran precisión, un gran jugador defensivo, un gran ser humano. Teo Cruz era un gran ser humano y sigue siendo un gran ser humano. Continuando con su cadena de triunfos, en 1962 logra por primera vez en su carrera baloncelística el codiciado galardón del jugador más valioso y por segunda vez el título de mejor anotador del torneo con 312 puntos. En el año 1965 no participa en la Liga Superior por encontrarse estudiando y jugando en España. Regresa en 1966 para seguir vistiendo la camiseta de los Cangrejeros de Santurce. En el año 1968, en ocasión de los Juegos Olímpicos de México, es nombrado capitán del equipo nacional de baloncesto de Puerto Rico. Bien, eso fue una responsabilidad grande, pero que de la manera que yo la asumí era que tenía que hacerlo, ¿verdad? Porque como era por seniority, y yo era el más viejo entre ellos en el sentido viejo de experiencia, pues tenía que asumirla. Al mismo tiempo, pues, no lo llevaba como capitán per se, sino como compañero de mis compañeros. Ellos tenían confianza en mí, yo tenía confianza en ellos, y por eso era amoldar el equipo a hacer la función que nosotros teníamos que hacer en el exterior. Uno de los momentos inolvidables del baloncesto en Puerto Rico fue la victoria sobre el equipo de Yugoslavia en las Olimpiadas de Múnich en 1972, donde la actuación de Teo fue esencial en el triunfo nuestro. Múnich nos dio a nosotros una de las grandes victorias en toda la historia del baloncesto en Puerto Rico, después cuando le ganamos a Yugoslavia. Y todavía Teo decía que podíamos hacer más. Y yo, reproduciendo su pensamiento, le dije: Teo, la verdad es que aquel que llegue segundo, debiendo haber llegado primero, pues es irresponsable. Pero yo creo que nosotros, lo que hemos hecho, lo hemos hecho a saciedad en el potencial y los recursos que a este momento lo tenían. Pero es interesante esa actitud de Teo. Nunca se sentía satisfecho, quería mejorarse, quería progresar. Aquel triunfo de Yugoslavia, yo me acuerdo todavía bien claro, y todavía nosotros hablamos de ese triunfo, todavía nos dura la emoción del juego ese. Me acuerdo de ir bajando en Alemania con Tuto y con Perito Hernández, hablando del juego, y todavía nosotros, al día de hoy, hablamos de ese juego, todavía nos dura esa emoción de ese gran triunfo de aquel entonces. Teo Cruz, al que ustedes le rinden homenaje aquí, ha sido una ficha clave
en esas demostraciones extraordinarias de Puerto Rico en el baloncesto internacional. Sigue dominando el equipo ruso, pero Puerto Rico dando pelea extraordinaria. El mago Blondeta, terror ofensivo, el carismático, juega con Teo. Suelta Teo y falla, pero busca empujón. Teo bajado con los gigantes. ¡Qué bien, Teo! Ahí están atendiendo a uno de los jugadores puertorriqueños calentados. Según el propio Teo, él desarrollaba un juego alegre. En el argot del baloncesto, debajo del palo, es que se menea bien el cobre, y con un juego triste no hubiese podido concentrarse. Teo, con su habilidad para jugar, se entendía con todos sus compañeros de la cancha, entre ellos Héctor el Mago Blondet, Neftalí Rivera, Raymond Dalmau, entre otros. Para 1976, participa en su quinta y última Olimpiada. Por su grandeza en el deporte, se le nombra abanderado de nuestra delegación, que nos representó en Montreal, Canadá. Al solamente tener la bandera de Puerto Rico en mis manos, sabiendo que tengo toda la responsabilidad, la dignidad del pueblo puertorriqueño en mis manos, eso para mí fue grandioso. Pues entonces yo me sentí extremadamente... Yo lloro siempre en las ceremonias de apertura, me emociono muchísimo y siempre lloro. Yo recuerdo perfectamente bien esa entrada de esa figura de ébano, larga, flaca, hacia arriba, y con una bandera puertorriqueña. Y además, él llevaba un garbo, una elegancia, un orgullo de la verdad de llevar la bandera, y te lo digo, y me impresiono, y el recuerdo me motiva mucho. Tener mi compañero, ¿verdad?, el capitán, y de muchos años con él viajando, pues tenerlo a él abanderado en nuestro equipo, de nuestra delegación, pues fue muy orgulloso para mí. Al ataque Tito Ortiz, el Géminis 4, buscando acomodar a Raymond en ofensiva. Se va Raymond, pase relampagueante a Rubén, se sale la bola, lucha la bola atrás, a Raymond, ahí va el globo, apúntenlo. ¡Qué canasto, señoras y señores! Además, en la vida de todo deportista siempre hay momentos emocionantes. Varios de estos momentos en la vida de Teo Cruz fueron el haberle ganado la primera mitad al equipo de Estados Unidos, que nunca la había perdido con ningún equipo, y haber establecido un récord de atleta aficionado por haber participado en 5 Olimpiadas. El 1976 es un año emocionante, pero doloroso en la vida del número 13 del equipo nacional y de los Cangrejeros del Santurce. Desaparece la franquicia que lo vio nacer. Eso fue un golpe grandísimo, porque para mí Santurce fue como decir, me hizo, o sea, me creó, me educó en el baloncesto, y de pronto se desaparece. Como decir padre e hijo, que el padre tiene al hijo, nace, lo cría y después el padre muere. Eso es un golpe grandísimo. Bien, lo tomé de esa índole por la sencilla razón de que no había motivos de que cambiaran la franquicia de Santurce a Guaynabo, pero sucedió. De todas maneras tuve que ubicarme en la posición que estaba y seguir jugando baloncesto como si fuera Santurce o no Santurce. Tenía que seguir jugando baloncesto como yo tenía que hacerlo. A partir de la desaparición de los Cangrejeros del Santurce en 1976, Teo Cruz jugó con los equipos de Canóvanas, Guaynabo, Río Piedras y Mayagüez. En 1983, con un total de 9.535 puntos y 25 temporadas en el baloncesto superior, anuncia su retiro. Ese momento fue mucho más doloroso en el sentido de que, a sabiendas, yo sabía que no iba a jugar más baloncesto ni internacional ni local. Así es que, es como decir yo, ya que una maquinaria, por ejemplo, un tren está a toda velocidad y pararlo de repente, pues es un trauma psicológico tremendo. Pero lo cual yo tomé poco a poco, porque si lo tomo a pecho estuviera loco actualmente.
52-42. Han jugado solamente 1 minuto 51 segundos, como ven en la pizarra. Nestalí hacia defensivo, busca jugada en el pívot, baja Teo, cierra contra él. Ahí está Teo consagrándose. Donqueó, pueblo de Puerto Rico. Donqueó. ¡Qué juego para este sensacional canastero nuestro! Donqueando frente a las murallas. Tira ruso a punto. Teo Cruz es padre de 3 hijos. Siempre se dedicó a cuidar de ellos, a pesar de tener compromisos con el baloncesto nacional como con el internacional. El sentido de responsabilidad de este caballero del deporte hace que sea un gran ser humano. Que Teo, además de ser un magnífico y extraordinario canastero, y de ser un magnífico rebotero, era un ser humano de candorosa ingenuidad que le gustaba escuchar la música como un jovenzuelo en nuestros viajes en el avión, con la música, con la alegría, conversando con sus compañeros, una persona muy accesible y muy disciplinada en el sentido de seguir las instrucciones de los que estaban a cargo de las representaciones de baloncesto en todas las competencias que participó. Ser humano, pues siempre, con él nunca va a haber una fiesta guada, pues el negro siempre, como digo, pues siempre va a poner la fiesta, siempre estar alegre. Sé que esa personalidad que tiene Teo es una persona muy alegre, muy querido, pues yo diría, todo Puerto Rico. Teo es la persona que le gusta trabajar con el niño, sabe enseñar, sabe llevar al muchacho, tiene su gracia en hacerlo. Los muchachos lo admiran, lo miran siempre hacia arriba, como dice uno, y puede coger el grupo. Teo es un gran ser humano. Teo en el deporte siempre le dio la mano a todo el mundo. Yo nunca vi a Teo jugando de mala fe u odiosamente. Hacía su labor, jugaba fuerte cuando tenía que hacerlo, pero por las muchas veces que ella ha repetido, por ese gran humor que tiene, pues él salía de la cancha con el coraje del que había perdido, pero no con el coraje con el adversario, sino, como he dicho, nunca estaba satisfecho, siempre creía que se hubiera podido hacer más, y eso es un gran atributo de un ser humano. Teo fue, y sigue siendo, estoy seguro, pues un gran ser humano. Un ejemplo de Teo, de sentido humano, es que ahora mismo tiene un campamento de baloncesto, yo creo que se llama Balón, esto es en Carolina, y siempre, si quiere buscar a Teo, uno va allí y ve bregando con los niños de 7, 8, 9 años, o sea que él tiene mucho calor humano. En la actualidad, Teo es el director de la Escuela de Baloncesto del municipio de San Juan. Se dedica a la enseñanza de los conceptos básicos del baloncesto, arbitraje y anotación. El destacado exjugador y ahora dedicado profesor del deporte es una gran inspiración para sus alumnos que tienen sus esperanzas puestas en seguir los honorables pasos del número 13. En este caso Teo no necesita presentación. A mí me hubiese gustado pasar por la experiencia de la edad que tienen estos jóvenes, tener un mentor como Teo Cruz para proyectar esos conocimientos a estos jóvenes. Yo me hubiese sentido muy bien si fuera parte de la escuela, y como director de la escuela me siento halagado de tener una figura como Teo dentro del concepto de escuela deportiva del municipio de San Juan. Teo Cruz se ha dedicado 100% a esos jóvenes, y yo espero que estos jóvenes adquieran parte de los conocimientos que Teo le pueda brindar a ellos. No sé de Puerto Rico frente a los jugadores rusos, que están teniendo también una brillante actuación, ¿por qué no?, en estas Olimpiadas. Pero Puerto Rico creciéndose frente a ellos, encarándose cara a cara contra ellos. Ahí va el ruso hacia terreno ofensivo, buscando el canasto, está en el pívot bajo y no puede tirar. ¡Qué defensa, señores! Puerto Rico cerrando su defensa. El ruso entrando ahí en carrera, tirado. Apúntenlo para Iván Edeshko. Y el marcador 83-72. Rusia sigue al frente, donde el compás replegante a Jimmy falla. Otro rebote más para los rusos. Yo recuerdo que una vez viajando de Nueva York a Frankfurt, íbamos precisamente para Múnich, y yo había puesto una disciplina bastante rígida,
y llegó un momento en que se acercó, eran como las 2 de la mañana, ¿no? Medio oscuro el avión. Nosotros teníamos toda una sección del avión y yo había prohibido que se sirviera cerveza, vino, bebidas alcohólicas. Y vino Teo con aquellas frases elegantes y me dice: oiga, don Germán, tengo frases para usted. Le digo: ¿qué? ¿En qué te puedo servir, Teo? Y me dice: yo necesito tomarme, aunque sea medio vaso de vino, porque este es un viaje sumamente mortificante. Y le di una serie de adjetivos al viaje y le digo: bueno, como no, Teo, vete al frente, habla con una de las azafatas y dile que te den a ti un vaso de vino. Me dice: un vaso, don Germán, he pedido solamente medio. Y yo le digo: tómate un vaso y entonces te vienes acá a dormir. Y efectivamente, dentro de toda esa situación, era una persona, conmigo yo nunca tuve problemas con él y viajé varias veces. Yo estuve en las Olimpiadas del 68, que pasaba muchísimo susto en ese vuelo cuando estábamos entrando a México, ¿no? Porque fue una situación muy curiosa. El avión, en vez de bajar súbitos, subía súbito. Recuerdo que Teo gritaba: siempre que sea para arriba no hay problema. ¡Qué bien, Teo! Ahí está, tranquilo el hombre, no hay miedo escénico a pesar de ser una olimpiada, un reto olímpico mundial. Tranquilo, Teo. Teo con rebote se yergue. Ahí va la bola. Apúntenlo, se acerca Puerto Rico. Soy del Caribe, para mar voy a pisar tierra firme.